Bueno, seguimos acá con la configuración de este modelo. Ahí voy a prender la luz. Había quedado que ayer presenté esta configuración, este diseño, este modelado de una red de datos que entraría en producción. Primero lo estamos modelando a nivel software para después hacer los ajustes, más que ajuste, la implementación, porque vamos a modelar, vamos a corregir, vamos a hacer pruebas sobre este modelo, y una vez que esté aprobado, cumpla con los requerimientos, pasaríamos derecho al hardware a configurar. Ayer habíamos quedado con algo de configuración. Vamos a entrar a los switch, vamos a entrar al SW, al core y al router para ver dónde hemos quedado. Acá voy a hacer una serie de ajustes. Por ejemplo, el bridge lo voy a llamar el bridge trunk, que corresponde al trunk del pase de las distintas VLANs. Simplemente le estoy cambiando el nombre como para ir acomodando. Miren que continúa teniendo los puertos ya declarados. Ahora nada más que cambió el nombre del puerto trunk. Tengo las distintas VLANs acá declaradas, la 20, la 30, la 40 y la 50, que están asociadas al bridge trunk. Cuando se crea una interfaz en MikroTik, una virtual, se le debe asignar a una interfaz física. Si bien el bridge no es del todo física, porque es una forma de agrupar las interfaces físicas, como este switch es un core y en el core no vamos a poner dispositivos finales o en device, cualquier puerto va a operar en modo trunk. Ahora voy a pasar al router. En el router voy a configurar voy a declarar las VLANs, y además voy a configurar la parte IP para que, de ser necesario, pueda enrutar entre una VLAN y otra. Al principio quedaría acceso todo contra todo, pero después vamos a ir tocando algunas cosas y vamos a ir cerrando los pasos de tráfico entre VLAN y otra. Esto de la IP, si bien yo lo voy a configurar en el router, y el router se conecta al switch core mediante el puerto 8, el puerto 8 del router está conectado al puerto 8 del switch core. Es decir, para que el router pueda brindar servicio IP a cualquiera de las VLANs, yo lo voy a crear a las VLANs, o las voy a definir en las interfaces directamente sobre el Ether 8, o sea, el puerto Ethernet 8 del router. Entonces voy a definir las VLANs, acá lo voy a poner Ether 8 y lo voy a llamar RTrunk, es decir, acá está el ruteo para a nivel IP, obviamente porque el ruteo no se hace con IP, para las diferentes VLANs. Si las VLANs van a operar en capa 2, no necesitan IP. No necesitan IP. Yo le voy a poner IP para que, bueno, asociando un servidor de HCP por VLAN. Vamos a definir la VLAN. Perdón, esto no es. Voy a definir la VLAN. No quiero perder el foco. Tenemos la 20, la 30 y la 50. Entonces vamos a definir la VLAN 20, que es para PC y printers. PC printers, no recuerdo cómo lo he rotulado en el anterior. El ID de VLAN es el 20 y este lo vamos a asociar al Ether 8 RTrunk. Aplicamos, voy a copiar, voy a definir la VLAN 30. La VLAN 30 es del CCTV.
En los próximos switches ya iré poniendo solamente VLAN 30, no le voy a agregar todo el rótulo por cuestiones de tiempo más que nada, para no alargar el video. Vuelvo a copiar, defino la VLAN 40, que es la 40 que es AP Wi-Fi al 8, y por último voy a definir la VLAN 50, que es la de MGMT, la de Management, con el ID 50. Bien, ya tengo todas las VLANs definidas en el router core sobre el puerto 8 físico, que está funcionando, está running, y como de premisa lo estoy configurando, o sea, al ponerle IP puedo asumir que voy a tener tráfico entre las distintas VLANs a nivel routing. Esa es la idea. Vamos a hacer le voy a poner direcciones a las distintas VLANs: 192.168.21/24 a la VLAN 20. Aplico, voy a copiar. Acá le voy a poner 31 a la VLAN CCTV, aplico, ok, copio. La 40 a la de AP Wi-Fi, aplico, vuelvo a copiar para definir la última. Con esto ya definí las IP address para las distintas interfaces virtuales, para las VLAN. Es decir, que ahora tengo VLAN capa 2, capa 3, por lo menos en la teoría. Ya vamos a ver cómo funciona, si funciona después. Y voy a poner un servicio. Primero voy a eliminar el DHCP client, que por ahora no lo vamos a usar. No sé qué abrí. Bueno, IP DHCP server. Voy a iniciar el asistente sobre la VLAN 20. Voy a hacer siguiente. Acá le voy a definir el rango. Observen que arranca en 2. Le voy a poner 100 por una cuestión de restringir el espacio de direccionamiento. Hago siguiente y voy a definir un DNS que sería uno público perteneciente a Google. Hago siguiente. El DHCP server es a los fines prácticos de demostrar el funcionamiento de la VLAN, no es para otra cosa. Por eso estoy usando el asistente y no nos vamos a detener mucho tiempo en el DHCP. Entonces ya tengo dos, vamos al tercero, que es para la VLAN 40. MikroTik, o el servidor de DHCP, tiene una particularidad del MikroTik, que siempre concede direcciones desde atrás hacia adelante, es decir, de la última dirección del intervalo hacia adelante. No me pregunten por qué, obviamente es una lógica que está programada. Bien, entonces ya tenemos definidas las distintas VLANs en el router. Estamos trabajando en el router, ¿sí? El router es el especialista en IP, por eso lo que es switching, lo que es IP, routing. Definir las distintas address para las distintas VLANs y además definir el servicio de DHCP. Cuando yo pongo una dirección, una address a una interfaz en MikroTik, de forma automatizada define la regla de ruteo, ¿sí? Las reglas de ruteo. El D es Dynamic, Active Connect, o sea, están asignadas de forma dinámica, por lo tanto no las puedo eliminar. Que estas reglas ya estén en el router list significa que puede venir tráfico de cualquier VLAN y enrutarse a otra VLAN. Ya vamos a mostrar cómo vamos a bloquear ese tráfico y lo vamos a dejar no de forma implícita, sino si es requerido tráfico, vamos a jugar con el firewall y demás cosas. Muy bien, entonces ya tengo definido el router core. Tengo
acá no necesito un bridge, está las VLAN están en el puerto 8, que es el trunk. Entonces estaría todo con lo que respecta al router core. Bien, ahora vamos al switch core. El switch core tengo definidas las distintas VLANs y lo tengo definido en el bridge trunk, que este está definido acá. Muy bien. Entonces ahora voy a encender el border, uno de los borders, y lo que haga en este border, después, de acuerdo a la lógica de diseño, se irán aplicando el resto de los borders. Ya va a ser copiar. Estamos en el último nivel de switching antes de llegar a un end device. Entonces vamos al management del border. Vamos a un border y vamos a cruzar los dedos. No, mentira, no me llevo de eso. ¿En qué interfaz tomo dirección si no tengo un client? Ahora sí. Bien, el border. Vamos a conectar al border. Acá estamos en el border. Vamos a ver las interfaces o interface. El border, como les explicaba en el video anterior, todo switch viene 28, no tanto los de 8, de los 16 para arriba quizás tienen 16 bocas, más algunas de prestaciones, de mejores prestaciones. Por ejemplo, una interfaz de fibra óptica, aunque los MikroTik ya de chiquito, el 756, si la memoria no me falla, ya tiene un puerto SFP+, y es de 5 puertos. Bueno, ese puerto se lo puede utilizar para el troncal, perdón, para el troncal de red principal, o para el apilamiento, dependiendo de las características que soporte esa tecnología de switching. Y por lo general esas son las interfaces del final, van al fondo, estarían al fondo. Entonces, en este switch de border, el Ether 12 vendría a ser esa famosa interfaz, y yo le voy a rotular como trunk. Es decir, en este trunk yo tengo que definir las VLANs. Tengo que definir las VLANs que son o sea, por donde pasarían todas las VLANs. Vamos a ello. No me quiero hacer nudo con la explicación. Vamos a definir la VLAN 20. El ID 20 y en el puerto trunk, en el Ether 12 trunk. Si hay algún puerto más que va a oficiar de trunk, por ejemplo, salto a otro switch, no al core, sino a otro switch, ahí sí ya debería considerar crear un bridge trunk para agrupar esos dos puertos. El bridge, los puertos, es moneda común en lo que es configuración de MikroTik. Bien, VLAN 20 al trunk. Aplico. Voy a copiar, ahora voy a declarar la VLAN 30 con el ID 30 al trunk, perdón, hice cancelar, 30, otra vez cancelar, ¿cómo estamos? 30, ok, copiamos, 40, ok, 50 y ¿qué hice? No, ya estaba modificando el 2 que había creado. 50, el ID es 50 y el Ether 1 al trunk, al puerto trunk. Bien, y el resto de interface o interfaces ya sería para servicio o el modo access. Ya estaría el modo access. Yo acá lo que voy a hacer, voy a definir un bridge trunk. Y voy a asociar el puerto 9 al bridge trunk. Perdón, el 12 al bridge trunk.
¿Cambia algo en la configuración de las VLAN que acabo de definir? No, por ahora no. Si existiera otro puerto que lo voy a usar de trunk, ahí sí debería pasar las VLANs al bridge. Miren cómo puse trunk. Trunk. Es trunk, trunk, trunk. 0 en English. Trunk. Ahí debería pasar las VLANs debería hacer esto. En vez del 12, al bridge. Esto conviene hacerlo también de movida. ¿Por qué? Porque yo le puedo cambiar la funcionalidad de un puerto que posiblemente esté asociado a un servicio o a un access, a un dispositivo, a una VLAN, y de repente necesite un trunk en ese puerto. Entonces bastaría con asociarlo al bridge, agruparlo en el bridge para que ya sea del modo trunk. Bien, entonces voy a mi GNS3, a mi modelado, el border ya estaría, más o menos ya estaría, y voy a agregar un end device. A ver qué puedo agregar. Bueno, tengo el Firefox, que es un Linux, y el Ubuntu Linux. Voy a agregar el Firefox. Lo voy a conectar al puerto 1. Y como este es una PC, el puerto 1 debería ser de la VLAN 20. Voy a encender mi Firefox. Lo voy a dejar por ahí. Y voy a ir a mi consola de administración. Entonces, en el puerto 1 que ya está en running, lo puedo rotular, a decir, del tipo, o le puedo poner B20 para hacer referencia a la VLAN 20, o no sé. Esto es todo administrativo, no hace el funcionamiento. Sostengo. Las buenas prácticas antes decían rotular de acuerdo a los servicios y ahora no tan así. Muy bien. Entonces, para asociar este puerto y comience a operar en la VLAN 20, yo lo que debería hacer acá, y esperemos que funcione, es definir un bridge que se llame, que sea el bridge de la VLAN 20, aplico y voy a agregar el puerto. El físico que está conectado, que sería el Ether 1 B20 al VLAN 20, y voy a asociar el puerto VLAN 20 al bridge VLAN 20. Veamos si esto funciona. Si no, vamos a pausar el video hasta que corrija y funcione. Lo estoy haciendo, no es que estoy inventando la rueda. Esto lo hice en algún momento en la certificación y espero que mantenga la memoria. Entonces vamos a entrar al Firefox, voy a ir al control, voy a hacer el network, voy a aplicar el modo de HCP, voy a salir, voy a hacer un exit y voy a ir a la terminal, voy a hacer un if config y tengo estoy recibiendo IP de un DHCP que está suelto ahí en la... Voy a volver a la configuración. Del network. NTH0. Está pasando el if config eth0 down if sudo if config eth0 down y a ver el app if config. Perdón, está bien, estoy confundido con el 10, está entregando la 192.168.20.254, que si voy al router core,
al router core del MikroTik, aquí, donde tengo este es el MK router, y voy al servidor de DHCP, voy a ver que tengo concedida una IP. ¿Sí? Este en el puerto, el DHCP que le corresponde a la VLAN 20254, ¿sí? Que es la VLAN 20. Acá yo le podría poner VLAN 20 como para identificar ya cuál es el DHCP que entregó dirección IP. ¿Sí? Ahí está. VLAN 30. Este lo vamos a poner a VLAN 40. Ya estoy mareado con las direcciones IP entre la VLAN en la red 10, que me encanta usar la red 10, y la 192.168, perdón, este es el 50. Este es el 50. Bien. Bueno. Por si no quedó claro con la confusión de las direcciones IP, lo que voy a hacer ahora es agregar un segundo end-device, simulando que puede ser una... Ahora voy a agregar el Ubuntu, que este iría a parar a la red Wi-Fi, AP Wi-Fi, supongamos que este es una AP. No es una AP, ya sé que no es una AP, pero bueno, vamos a suponer que es una AP. Lo voy a asociar a la interfaz 2, puede ser a la 2, a la 3, a cualquiera de las que esté libre, ¿sí? Lo puedo asociar. Voy a asociar a la interfaz 2. Lo voy a encender al equipo y mientras este equipo arranca, yo voy a pasar a la configuración en el switch. Entonces me voy al border 1, y le digo, ahora la Ether 2, como este va a ser de AP Wi-Fi, le voy a poner la VLAN 40. Creo que esa era la 40 de servicio AP Wi-Fi, sí, la 40. Rotulo el puerto y de nuevo voy al bridge y voy a asociar, voy a crear el bridge VLAN 40, hago OK y voy a incorporar los puertos. El Ether 2 40, o de la VLAN 40 a la VLAN 40. Aplico, copio y ahora voy a agregar el VLAN 40 a la VLAN 40. En ningún momento de los dos videos vieron un clic en el trunk o un clic en el access. Esto es agrupar puertos, medio jugar un poco con eso. Muy bien. Entonces ya lo tengo al puerto 2 en la VLAN 40. Ese es lo que deseo. Ahora voy a ir a mi cliente Ubuntu. Vamos a iniciar sesión. OS Boxes. Vamos a iniciar sesión. Vamos a esperar un momento. Vamos a saltar todo esto de asistente, que aquellos que alguna vez han usado Ubuntu saben que esto es la primera vez que se le instala. Vamos a guardar. Down. Voy a ir al terminal directamente. Voy a hacer un ifconfig. No tengo instalado, bueno, ipaddr. Y veamos qué dirección IP tengo, la 192.168.40, que es la esperable porque estoy en la VLAN 40. Voy a ir a mi DHCP en el router y voy a ver que se ha concedido una dirección también en la 40 al OS Boxes, al box, o sea, está evidenciada el tráfico y el hecho de estar separado en VLANs, reaccionó el DHCP que correspondía, no cualquiera. Y esto es lo que le decía, lo que sucede de primera mano. Emi, si yo hago un ping a 92.168.20.254, que sería la IP del boxes, de este, acá está la 2254, temitas de firewall puede haber en el medio.
no tengo intercambio de paquetes. Esperable esto. Al 21, si llego al 21, ¿sí? Estoy llegando al 21, que es a través del routing, al 2254, ...41... que ping 192.168... al 41 no llego, al 4254 tampoco llego, al 20.1 si tengo respuesta. Es decir, en el tráfico de la VLAN, en el address de la VLAN, tengo tráfico, ¿sí? O sea que estamos bien separados. Pero esto, por lo menos el router, estoy llegando a la puerta de entrada de la VLAN 20, estoy llegando, ¿sí? Entonces, ¿cómo corrijo esto a nivel routing? Voy a Firewall, voy a crear dos reglas, dos del tipo input, donde voy a declarar la 192.120.0/24 y el destino 192.168.20.40/24, 40.0/24, ¿sí? Estas son las dos VLAN puntuales. Yo lo podría hacer por interface, ¿sí? La in, que no tendría resultado porque está entrando por una sola interfaz, la 9. Entonces tengo que trabajarlo a nivel IP. Y el action, drop. Y esta misma regla la copio, pero ahora invierto. O sea, para que el origen se podría generar de cualquiera de los dos extremos. Hemos visto ahí con el ping que no llega. Pero, como para elevar el nivel de seguridad, yo podría crear unas reglas entre las distintas VLANs, ¿sí? Para evitar el tráfico. Vamos a ver si tengo razón. Vamos a ver si llegamos a la 21. Ya no llegamos más. Lo que se llegaba acá, ¿sí? Al 21 estoy llegando al router. Ahora ya no llego más al router. Esto tendría que tener cuidado y revisarlo para la salida de internet, que en ese caso sería forwarding al servicio de internet. Bien. Por si no quedó claro, vamos a intentar explicarlo un poco más, ¿sí? Tenemos el switch core, definimos las VLANs, las distintas VLAN, los servicios con sus respectivos ID de VLAN, y lo asociamos a una interfaz física, que en este caso, como es un switch core, todas sus interfaces tienen que ser del modo trunk. Entonces definimos un bridge trunk, agrupamos todos los puertos y luego definimos las VLANs sobre el trunk. En un switch de borde vamos a tener puertos trunk y puertos access. Entonces definimos un bridge del tipo trunk donde, definimos un bridge del tipo trunk donde irán todos los puertos que van a oficiar de trunk. En este caso tenemos uno solo, que es el Ether 12. En interfaz definimos las distintas VLANs, las interfaces virtuales, y la asociamos a la interfaz física bridge trunk. Y luego, para definir un puerto del tipo access, lo que se hace es definir un bridge para la VLAN, y dentro de ese bridge se agrupa la interfaz virtual, la VLAN 20 en este caso, y las interfaces físicas que van a estar en esa VLAN. Por ejemplo, voy a agregar una máquina más, un puerto más en el Ether 3, y lo voy a asociar a la VLAN 20. Entonces acá vengo a GNS3, voy a utilizar un box de Firefox y lo voy a conectar al puerto 3 de mi border 1, al Ether 3. Lo voy a iniciar y debería obtener una IP
vamos a ver acá en el router core qué es lo que pasa con el DHCP server. Vemos que hay una nueva dirección IP asignada a otro box que se llama igual, y en este caso es la dirección la 253, es la que le sigue en orden descendente. Entonces, sin ni siquiera iniciar o ingresar en el box que acabo de montar, yo le hago un ping y ya obtengo respuesta. En MikroTik no van a encontrar trunk ni access. Todo esto es programación, o sea, la consola gráfica ayuda muchísimo. Si no, todo esto lo tendría que estar definiendo a través del terminal. Bueno, esto sería lo que es VLANs en MikroTik. Nada, o sea, el concepto es el mismo, la configuración es totalmente diferente. Uno podría decir, tantos pasos, tantos bridges, todo eso, por ahí atentan contra la performance del equipo. Créanme que a mí después de tocar MikroTik, de programar de esta forma, a mí ya me queda la duda si los otros fabricantes no hacen lo mismo, nada más que está de forma implícita, y cuando uno le pone la tilde en el modo Access, no sé si no configurará todo esto que acabo de demostrar. Eso me queda una duda. Así que bueno, saludos.